es La Entrevista con Raúl Valladares. En un paso de equilibrista, la Secretaría de Educación, en la voz de su titular Arnaldo Bueso, anunció en cadena nacional el retorno a clases semipresenciales en el sistema público y privado desde el 16 de agosto en 154 municipios con baja incidencia de COVID-19. Sin embargo, la delicada decisión final de una vuelta a clases no tiene el aval de los gremios docentes y médicos y recaerá en la comunidad educativa de cada localidad conforme a lo dispuesto por las autoridades estatales. La pandemia de COVID-19 ha dejado a más de 2 millones de estudiantes excluidos del sistema educativo por falta de dinero para pagar internet y de aparatos electrónicos. Asimismo, el 76% de niños y niñas en escuelas públicas reciben menos de 5 horas semanales de clases. Además del coronavirus, los fenómenos climáticos ETA e IOTA devastaron más de 534 centros que ya contaban con grandes dificultades y limitaciones estructurales. Desde la Secretaría de Educación se asegura que 42,000 docentes han sido inoculados contra la COVID-19, aunque la vacunación lleva casi 2 semanas y nadie ha recibido ambas dosis. La vuelta a clases bajo esta modalidad excluye a la capital de la República, hundida en dramáticos niveles de colapso sanitario, contagios y muertes, y es cuestionada por médicos, rechazada por gremios de profesores, inquieta a los padres de familia y ganó respaldo de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, asegura que este es el peor momento para retornar a clases, ya que es la población de 20 a 46 años de edad la más afectada, además de la posible presencia de la variante Delta en el país. El gobierno lo que debería ver es de qué manera se mejora la tecnología para que los alumnos tengan acceso a internet y a clases virtuales, señaló la dirigente de los galenos. Las autoridades establecieron el regreso a los centros educativos privados el 16 de agosto, mientras los oficiales retornarán el 26 del mismo mes. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar sobre este delicado tema del regreso a clases. Hoy está conmigo el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, está don José Bueso, vicepresidente del PRIGMA, don Jimmy Osorto, dirigente magisterial en San Pedro Sula, está el coordinador del Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, el doctor Mario Alas. Voy a saludar al ministro. Ministro, buenos días. Primero pedir disculpas por no poder estar en el estudio, pero voy camino al interior del país a hacer una supervisión de avance de obra en centros educativos y también visitar algunos lugares donde está realizando vacunación para los docentes. Pero es un honor estar aquí en tu programa y poder profundizar en un tema que creo que no se ha socializado al nivel de detalle como amerita para poder generar confianza en la población y exponer con absoluta claridad qué es realmente lo que se busca y dónde exactamente. Ministro, aprovechando, ministro, ¿qué significa este regreso a clases? Lo he visto en algunas comparecencias a usted. Unos maestros quieren, otros no quieren. Aquí con el doctor Mario Alas, estábamos platicando de algunos temas. ¿Cómo va a ser ese regreso semipresencial de los niños y estudiantes hondureños a las clases? Raúl, primero,
es un trabajo que hemos venido realizando ya por muchos meses con la Secretaría de Salud en el marco del SINAGER, en donde se ha venido analizando en base a el mecanismo de evaluación y criterios que ellos tienen para identificar las zonas del país donde hay un nivel de riesgo bajo que va de 0 hasta 5, que se considera un riesgo bajo en términos de contagio del COVID. Partiendo de ello, nosotros identificamos alrededor de unas 154 comunidades como punto base de acción para poder entablar un proceso que primero fuese orientado a iniciar en esos sectores, en esos departamentos, el proceso de vacunación masivo a nuestros docentes, que ahora estamos desarrollando a través de la Secretaría de Salud y del Seguro Social, que de paso ya tenemos más de 42,000 docentes vacunados en todos estos departamentos. Luego, la Secretaría de Educación trabajó desde el año pasado junto con muchos actores y de paso socializamos con ellos. El doctor Alas formó parte de ese grupo con quienes socializamos, los gremios magisteriales también, los cooperantes, etcétera, etcétera. La estrategia que le denominamos retorno seguro a clases es una estrategia que claramente establece todo el mecanismo de atención al educando, al docente, al personal administrativo en un eventual retorno a clases semipresencial. Eso significa de que no vamos a retornar a clases como antes. Si antes teníamos 30 educandos en un aula, ahora podemos estar rotando de 10 en 10 cada 2 días para mantener el distanciamiento. Por eso le llamamos semipresencial, porque mientras un grupo está en el aula de clases, los otros 2 grupos están trabajando desde casa sus tareas. Y es una estrategia muy completa que abarca todo el mecanismo de atención en bioseguridad y toda la parte técnico-pedagógica. Luego, con todos estos elementos, se ha venido trabajando en definir algunas condiciones habilitantes para que esto pueda suceder. Primero, ¿dónde realmente podemos considerar que se puede realizar una apertura semipresencial? En las zonas geográficas del país donde no existe riesgo de contagio o donde el riesgo de contagio es mínimo. Esto nos remite a un número bien limitado de comunidades a nivel nacional. Y generalmente son comunidades en el área rural. O sea, de entrada lo digo, es en las zonas rurales del país donde esto podría suceder. Nunca se ha pensado que podemos abrir las clases en las ciudades grandes o donde el índice de contagio es fuerte. Estoy hablando del tema gubernamental, porque es donde mayor complicación tenemos. Una vez identificado esto, definimos una serie de parámetros claves que son esenciales para la toma de decisiones. Por ejemplo, la comunidad educativa que es integrada por los padres de familia, por el gobierno local, por los docentes, por la sociedad civil y otros actores más vinculados a la educación en la comunidad, son los que tienen que reunirse, son los que conocen muy bien el contexto y los que tienen que determinar si están de acuerdo o no en abrir el centro educativo en su comunidad. Si ellos estuviesen de acuerdo, tienen que remitirse al SINAGER local, que es donde están los especialistas, pedir la autorización. Si se da la autorización, pues entonces esa autorización tiene que ir basada en las condicionantes. Primero, que el 100% de los docentes del personal administrativo esté vacunado con sus 2 dosis. Segundo, que existan todas las condiciones de bioseguridad. Esta es responsabilidad de la Secretaría de Educación. Nosotros hemos hecho un preposicionamiento de material de bioseguridad, mascarilla, alcohol, gel, para atender a los educandos en estos centros educativos. Tercero, que el centro educativo reúna las condiciones mínimas para poder albergar a los educandos, docentes y personal administrativo y de servicio. Como ves, son criterios que al aplicarlos
automáticamente, independientemente que sean 154 comunidades, automáticamente se va a ir reduciendo la cantidad de centros que tienen las condiciones y que pueden abrirse. Al identificar centros educativos en donde la comunidad educativa esté de acuerdo en abrir y que reúnan todas estas condiciones, ese va a ser el centro educativo que se puede habilitar en esa zona rural del país. Pero con el esquema de la estrategia de retorno seguro a clases basado en la semipresencialidad, que permite entonces, además, que la Secretaría de Salud, una vez identificado el centro, sistemáticamente esté realizando pruebas del COVID para verificar que todo esté avanzando en orden. Ahora bien, Raúl, yo cierro con esto. Todo el país, absolutamente todo el país, todos los sectores, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario de la economía, la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, la industria, la construcción, el turismo, la sanidad, todo, absolutamente todo en nuestro país está abierto. En todos los lugares. Si nos remitimos a un lugar geográfico del país, en la zona rural, va a haber una movilidad de toda la población, sin restricción alguna. Los comedores están abiertos, las pulperías están abiertas, la gente puede ir al parque, se puede movilizar libremente. Todo, absolutamente todo está abierto, menos el sector vinculado a la educación. Y es delicado para nuestro país tener por más de 1 año y medio cerradas nuestras escuelas. La propuesta y el planteamiento que nosotros estamos haciendo vincula todo un mecanismo de atención relacionado a la bioseguridad, a la protección y al cuidado del docente, del educando y del personal administrativo y de servicio. No es que simplemente se abre la escuela y van todos, no. Van pequeños grupos de estudiantes a trabajar con su docente y todos tendrán bioseguridad y tendremos la seguridad que el docente y el personal administrativo está vacunado en sus 2 dosis. Hoy día tenemos más de 42,000 docentes vacunados ya con la vacuna del Seguro Social y con la vacuna de la Secretaría de Salud, que es Pfizer y Moderna. Y en ese sentido, informarles también que ya este día lunes se inició la aplicación de la segunda dosis a esos docentes que hace 4 semanas se habían aplicado la primera dosis. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Vacunando al 100% de los docentes de estos departamentos, aunque al final, bajo ese esquema que expliqué, a lo mejor solo 10 son los que puedan habilitar y trabajar en un centro educativo, porque también son los que viven en esas comunidades. Entonces, ha sido un esquema trabajado no solo por la Secretaría de Educación, sino que con el apoyo de múltiples colaboradores y cooperantes, con especialistas. Y esta estrategia de retorno seguro a clases la socializamos y recibimos retroalimentación importante de muchos actores, de las universidades, de los gremios magisteriales, a quienes yo les agradezco, al señor Bueso, que esté aquí presente y que sean activos y proactivos y que permanentemente estén participando en esos espacios que abrimos de diálogo y para nosotros es vital poder escuchar sus puntos de vista, la opinión de ellos. Solo agregar algo, esta estrategia de retorno seguro a clases implica lo siguiente: todo lo vinculado al tema técnico-pedagógico, o sea, todo lo que es relacionado al tema enseñanza-aprendizaje, se ha definido con absoluta claridad qué es exactamente lo que se tiene que entregar al educando en este periodo de tiempo. Segundo, todos los aspectos relacionados a la bioseguridad. Y tercero, todo un esquema completo de atención psicosocial en el marco de la prevención.
Con esto mi pregunta, Raúl, es, si tenemos un esquema bien estructurado, si nos vamos a mover a esos lugares rurales del país donde hay cero contagio o mínimo contagio, y podemos proveer de la bioseguridad, de la vacuna a nuestros docentes, al personal administrativo y de servicio, y que muy pronto lo estaremos haciendo con los educandos mayores de 12 años, ¿por qué no abrir en estas zonas donde no hay acceso al Internet? Porque si tuviesen acceso al Internet, perfectamente podrían trabajar los que tienen capacidad de tenerlo a través de las plataformas de la Secretaría, que es Educatrachos y otras más. Que no haya acceso al cable, donde a través de varios canales de televisión o todas las compañías de cable se transmiten las clases. En todos esos lugares donde no hay acceso a la tecnología, es probablemente allí donde podamos abrir esos centros para poder trabajar con los docentes y nuestros educandos. Cierro con esto. Hemos hecho una labor fuerte de distribución de cuadernos de trabajo y textos en más de 280 municipios del país, gracias al apoyo de nuestros cooperantes. Solamente el día lunes de esta semana estuve presente en la zona norte del país, donde USAID, a través de un programa importante que tiene, donó más de 100,000 textos y cuadernos de trabajo y 35,000 kits de bioseguridad para los centros que probablemente se puedan abrir en el departamento, no en San Pedro Sula. Entonces, es un trabajo fuerte que hemos venido desarrollando, Raúl. Yo sé que esto genera preocupación, pero si nos sumamos todos los actores en este proceso, seguramente podemos salir adelante. Yo escuché y vi algunas declaraciones, por ejemplo, el de la señora Figueroa. Seguramente no conoció la estrategia. Seguramente no conoció a profundidad todo lo que ahora estoy explicando. Y con el mayor de los gustos, a las personas que quieran conocer en detalle este proceso, estaremos ahí presentes para buscar la alternativa, ya sea virtual o presencial, para poder explicarles en qué consiste. Para poder explicarles en qué consiste. Muchas gracias, Raúl. Gracias por su primera participación, ministro. Voy con el vicepresidente del PRIGMA, don José Hueso, luego Jimmy Osorto, dirigente magisterial de San Pedro Sula, para conocer qué piensan los maestros. Don José Hueso, ¿qué piensan los del PRIGMA? ¿Vuelven a clases? ¿Qué piensa de lo que ha dicho esta mañana el ministro Arnaldo Hueso? Buenos días, don Raúl. Un placer acompañarles en este espacio, a todos los panelistas, al señor ministro, al compañero y amigo Jimmy Osorto desde la costa norte del país. Y es importante decir, don Raúl, que en estos momentos es muy difícil la situación que atraviesa nuestro país en todos los aspectos, y no solamente el hecho en el cual pues sabemos que la necesidad de reabrir los centros educativos es urgente. Tenemos que también ser conscientes de la realidad que estamos enfrentando en estos momentos. Estamos en el pico más alto de la pandemia y las estadísticas lo dicen. Es importante destacar el hecho de que en su mayoría la población hondureña no ha sido vacunada. Nosotros tenemos datos de muchos compañeros que tenemos comunicación con ellos, y hasta el momento los compañeros no han recibido en algunos casos ni la primera dosis y mucho menos aquellos compañeros con la segunda dosis de la vacuna. Y entonces consideramos desde el PRIGMA que en estos momentos no existen condiciones para poder retornar a clases ni presenciales ni semipresenciales. Las autoridades educativas tienen que tener un contexto real, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo en cada uno de los departamentos del país, porque cada departamento vive su propia realidad. Y es importante que sepamos que en las condiciones en las que actualmente nos encontramos no podemos regresar a clase. Prácticamente estamos a 3 meses y medio de culminar lo que es este año electivo 2021, y creemos que a futuro sí podemos retornar a las aulas de clases, pero en estos momentos no están
las condiciones necesarias para poder hacerlo. Se habla del tema de infraestructura de los centros educativos a nivel nacional y el ministro lo sabe, ¿verdad? Porque se lo hemos planteado de la situación en la cual se encuentran y sabemos que en menos de una semana no se pueden reparar los centros educativos, pero prácticamente tuvimos año y medio para poder trabajar en ese proceso de mejorar la infraestructura de los centros educativos a nivel nacional, las medidas hidrosanitarias de los centros educativos que a raíz de la pandemia y a raíz de las tormentas Zeta y Iota en la costa norte del país, en donde se contaba con la mejor infraestructura hidrosanitaria, prácticamente han quedado colapsados estos centros educativos en la zona norte del país. Y no digamos en la región centro de nuestro país, que apenas el 15% de los centros educativos cuenta con agua potable. Las necesidades están puestas y el ministro lo sabe. Y aquí no ha sido un capricho por parte del magisterio ni una negativa de poder retornar a clases. Nosotros quisiéramos retornar a este proceso frente a nuestros alumnos, pero las condiciones no lo permiten. La situación de muchos compañeros docentes, que aproximadamente hemos perdido ya más de 1,000 compañeros, y muchos que actualmente se encuentran en condiciones pues, de afectación de la COVID-19, y también ya sumado a que existen menores de edad que se han contagiado de la COVID-19. Entonces, esto es un tema preocupante. Nuestros docentes están alarmados, los padres de familia igual forma, porque existe una gran incertidumbre en cuanto a lo que vaya a ocurrir. Se dicen que en otros países ya pues han comenzado la reapertura de los centros educativos, pero prácticamente su población, tanto los docentes como padres de familia y estudiantes, pues ya han sido vacunados en sus 2 dosis, entonces ellos ya pueden comenzar un proceso. Pero aquí, mientras no se le garantice a los compañeros el hecho de que ya sean vacunados, no podemos retornar a clases. Hace pocas semanas el ministro de Educación anunciaba en cadena de radio y televisión que se iba a comenzar a vacunar a los docentes porque prácticamente fuimos el último grupo, ¿verdad?, en que se tomó en cuenta para las vacunas. Entonces no es posible que a esta altura podamos decir que ya más de 40,000 docentes a nivel nacional han sido vacunados, porque recuerde que se comenzó con los que no son aportantes al Instituto de Seguridad Social. En ese caso serían compañeros jubilados y pensionados, y también aquellos compañeros de las zonas rurales que no pues cotizan al Seguro Social, pero en su mayoría de los compañeros aún no han sido vacunados. Ellos se presentan a los centros de vacunación y les dicen que todavía tienen que esperar. Entonces, nosotros llamamos a que podamos tener un diálogo acorde y que podamos construir un proyecto que nos pueda garantizar que en un futuro podamos retornar a clases. Pero en estos momentos, Raúl, no existen las condiciones porque estamos en el pico más alto de lo que es la pandemia del COVID-19. Para darle datos que la misma Secretaría de Salud ha facilitado, el hecho del 37% en el cual nos encontramos en la actualidad del mes de julio, que es el pico más alto, solo en el mes de junio se registró el 32.4% y en el mes de mayo fue de un 27%. Entonces, en estos momentos estamos en una situación crítica y estamos a tiempo, señor ministro, y se lo digo con todo el respeto, de que podamos evitar una catástrofe mayor a la que ya nos encontramos. Es necesario que nos sentemos a dialogar, ¿verdad?, para poder iniciar un proceso a futuro, pero que para este año 2021 prácticamente nosotros descartamos que pueda existir un retorno semipresencial a clase. Ahora, Raúl, sí. ¿Me permites un segundito? Solamente al amigo Bueso, no sé si es que probablemente no, porque la señal a lo mejor no escuchó la exposición que hice, pero primero, Bueso, el esquema de vacunación que tenemos desde hace 4 semanas es exclusivo para docentes. No es en el marco de la comorbilidad o edad. Se está vacunando solamente a los docentes independientes de la edad o comorbilidad. Y a esta altura, los registros que la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social nos dan, dicen claramente que tenemos más de 42,000 docentes vacunados. Y muchos de ellos, por ejemplo, en el departamento de Intibucá, esta semana iniciaron ya la aplicación de su segunda dosis. Ahora bien, yo quiero hacer una consulta, porque menciono el tema de la infraestructura.
Claro, la infraestructura está dañada en muchos centros educativos. Y no es cierto, Bueso. Nosotros desde hace año y medio estamos trabajando en el mejoramiento de la infraestructura. Puedes verificarlo en las redes sociales donde publico a diario el avance de la obra que se tiene. Lo que sucede es que no se puede en un día, en una semana o en un mes reconstruir un centro, ni mucho menos la cantidad total de centros dañados que tenemos. El año 126 centros en su reconstrucción y tienen un nivel de avance fuerte ya. Hay 40 centros educativos en la zona norte del país que están a punto de finalizarse. Este año se inició con 100 más y la idea es llegar a 1.126 centros en el mejoramiento de la infraestructura. La inversión va de 1 millón hasta 10 millones de lempiras por centro y el tiempo de reconstrucción del centro no se puede lograr de un día a otro, toma tiempo. Ahora bien, mi pregunta es, pues, si en un lugar geográfico del país donde no hay registro de contagio, donde hay un centro educativo que tiene las condiciones, estoy hablando de centro educativo dañado, que tiene las condiciones, donde tenemos a los docentes y personal administrativo vacunados, donde tenemos la bioseguridad asegurada para estos actores y donde se va a aplicar al 100% la estrategia de retorno seguro a clases, ¿podríamos abrir el centro educativo? Porque yo no estoy diciendo que vamos a abrir en zonas donde los centros educativos están dañados. No estoy diciendo que vamos a abrir en zonas donde el contagio del COVID es fuerte. No, no, no. Esa parte del contexto ya la expliqué. Mi punto es, podemos hacerlo en esas zonas donde no hay contagio, donde están vacunados el 100% de los docentes, personal administrativo en sus 2 dosis, donde está asegurada la bioseguridad y donde el centro educativo esté en buenas condiciones, porque no todos están dañados. Hay muchos centros educativos que están en muy buenas condiciones y esa es una de las condicionantes que hemos puesto para habilitarlo. Entonces, ¿estarían de acuerdo de que esos centros sí se pudiesen abrir? Me preocupa el hecho, señor ministro, que solo haya mencionado uno de los departamentos, Intibucá, y el resto de departamentos, señor ministro. ¿Qué pasa con los departamentos que se han quedado en abandono? Claro. Porque a estas alturas, déjenme decirle que ya en todo el país, porque hay que decirlo con propiedad, el gobierno ha perdido el control en cuanto a los casos de la COVID-19. Y hoy por hoy, en todos los departamentos del país existen casos. Nosotros mismos, desde el PRIGMA, denunciábamos que habían casos en el departamento de Ocotepeque, y a usted se lo dijimos en su momento, señor ministro, que habían casos de niños ya infectados de COVID-19. El director departamental de Ocotepeque, en un comunicado, lo confirmó, que en uno de los municipios en donde hoy se pretende ya iniciar con las clases semipresenciales, ya habían contagios de COVID-19. En estos momentos, en los hospitales aquí de la capital del país, ya hay más de 27 menores de edad contagiados de COVID-19 y 3 se encuentran en unidad de cuidados intensivos. Pero podrías hacerme el favor de contestarme la pregunta. Yo cuando hablo de Intibucá, no es que solo en Intibucá estamos aquí vacunando. Le estoy respondiendo, mire, estamos vacunando en la mayoría. Garantícenos, queremos ver con nuestros propios ojos y que se ha mostrado que ya está disponible el material de bioseguridad para los centros educativos, porque recuerde que en muchos de los municipios todavía no se ha entregado, ministro, lo que son las tablets. Vamos a ver. De las 200,000 que usted anunció, todavía no se han entregado. Entonces, ¿qué nos va a garantizar a nosotros que el tema de la bioseguridad? Por favor. Bueno, señor ministro, yo quisiera intervenir también. Señor ministro, yo quisiera intervenir. Te pido, por favor, un segundito, pero yo solo necesito un segundito que me contesten la pregunta. No solo estamos vacunando en Intibucá, estamos en Atlántida, en Choluteca, en Colón, en Copán, El Paraíso, en La Bahía, La Paz, Santa Bárbara y Oro. Y la pregunta es, ¿están de acuerdo si en esos lugares donde no hay contagio, donde aseguramos la bioseguridad que la tenemos,
donde el centro educativo esté en óptimas condiciones y donde todo el personal está vacunado, estarían de acuerdo de abrir, porque no, es que no se trata de que esto, que el otro, las tablets, no. Avancemos en la discusión en relación al tema de la reapertura. Y yo hago una pregunta, ¿sería posible, en base a ese contexto que le planteo, poder abrir un centro educativo? Ministro, no se trata de confrontar y no lo estamos haciendo aquí. Aquí tratamos de avanzar y nosotros se lo estamos diciendo. El hecho es que necesitamos que las estadísticas sean presentadas para la población en general porque existe demasiada incertidumbre en el hecho de lo que está ocurriendo. Ya lo decíamos al inicio, estamos en el pico más alto de la pandemia. Créame que los docentes quisiéramos retornar a las aulas de clase, pero sabemos que en estos momentos no es adecuado. Prácticamente la labor docente, y usted lo sabe muy bien, nosotros no tenemos horarios de trabajo. Prácticamente estamos atendiendo a nuestros alumnos 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muchos compañeros están en una suma estrés laboral. Bien, gracias a José Hueso. Ya voy a darle ahora la palabra al profesor Jimmy Osorto. Les voy a pedir que sean breves porque aquí tengo al doctor Mario Alas y también tengo a don Johnny Varela. Y de ahí voy a opinar. O sea, yo lo que acabo de escuchar del profesor del PRIGMA, de don José Hueso, es que no hay que ir a clases este año. Eso digo. ¿Y usted qué piensa, profesor Osorto? Gracias, Raúl, por la oportunidad. Gracias, señor secretario de Educación. Gracias, compañero Hueso y demás compañeros aquí en este foro. Y es que a nosotros nos toma de sorpresa que precisamente cerca de un proceso eleccionario y cuando los picos de contagio en todo el país están altos, nos salen ahora con que van a haber estos pilotajes de presencial o semipresencial procesos educativos, cuando, señores, hay que tener claro, y lo vamos a decir aquí fehacientemente, no existe por parte del gobierno un interés en la educación de nuestro pueblo. Si así fuera, nosotros tuviéramos un presupuesto sustancial en la Secretaría de Educación para el mantenimiento y para el levantamiento de nuestras instituciones educativas. Yo lo quiero llevar aquí, por ejemplo, a la Colonia Planeta, al Instituto Alfonso Hernández Córdoba, que está sin techo, que sus aulas están totalmente deterioradas, a la Escuela Mirta Torres de Mejía, a la Escuela Manuel de Jesús Valencia, por ejemplo, de la Colonia La Paz en La Lima, que son las que ahorita hemos ido a supervisar. En fin, toda la infraestructura del municipio de La Lima está, de las instituciones, está realmente deteriorada y no existe una voluntad de parte de la Secretaría de Educación o de quien corresponda en hacer algo por levantar nuestras instituciones. Dicen que en el municipio de Choloma quieren iniciar los procesos de educación semipresencial, en el municipio de Puerto Cortés, en el municipio de Omoa. En estos momentos, los índices de contagio en estos municipios es muy alto. No es un show político de parte del gobierno, porque si les interesara verdaderamente la educación, hubiesen puesto en práctica para el magisterio y para los estudiantes internet gratuito, como lo dice la ley que se aprobó el año anterior y que no ha sido materializada. Eso significa entonces que no interesa que haya una educación de calidad para nuestro pueblo, para nuestra juventud y para nuestra niñez. La pregunta que decía el señor secretario de Educación, en estos momentos los científicos, que son los médicos, son los que conviven con esta terrible pandemia, nos están diciendo que es imposible que nosotros podamos tener un proceso presencial de educación, porque eso sería un suicidio. Eso sería para nosotros mandar a nuestros compañeros docentes a un proceso de educación
semipresencial o presencial, mandarlos realmente a la muerte. Y nosotros no vamos a ser responsables de que miles y miles de compañeros puedan fallecer por el contagio de este terrible pandemia. Además de eso, nosotros debemos de ser responsables con nuestros padres de familia. No podemos nosotros tampoco decirle al padre de familia, mande a su hijo a la escuela, que vaya a traer el virus, después se lo lleve a su casa y ahí en su casa puedan fallecer pues, no sé cuántos miembros de la familia. Esa no es responsabilidad y tampoco el Estado debe ser tan irresponsable como para hacer esta situación. Por otro lado también, eso de los materiales de bioseguridad también se necesita presupuesto. Y nosotros no nos hemos informado que en educación se haya aumentado o haya sido aprobada una partida presupuestaria sustancial para la compra de materiales de bioseguridad. Vea, y no sea la primera semana que nos lleven unos botecitos de gel y después vamos a tener que ser nosotros, los docentes y los padres de familia, quienes tengamos que comprar este material, así como en este momento estamos sosteniendo la educación virtual, porque es con nuestro dinero que se sostiene, con nuestras recargas y con el dinero de los padres de familia que priorizan primero quedarse sin comer y después comprar una recarga. Esa situación no se puede continuar dando. Por lo tanto, nosotros no debemos de ser irresponsables con nuestra base en mandar al matadero a muchos maestros. En esta situación yo creo que el gobierno debe ser responsable. Cuando el 100% de nuestros docentes estén vacunados y cuando la población en general y los estudiantes también vayan en proceso de vacunación sustancial, entonces vamos a estar hablando de educación presencial, porque nosotros sí estamos preocupados. Nosotros queremos que haya un proceso de educación presencial, pero realmente con todas las medidas de bioseguridad y además con todo el presupuesto que la Secretaría de Educación pueda decirle al Congreso que apruebe para que realmente tengamos un proceso de educación de calidad. Porque para que un pueblo se desarrolle, tiene que invertir en educación. Y por ejemplo, acá se están gastando miles de millones de lempiras en una campaña para que aceptemos las sedes, por ejemplo, la venta del territorio nacional a pedazos, mientras que esos millones bien podrían servir para salud, para la compra de medicina y podrían servir también para educación, para preparar todos los... Profesor, con mucho respeto, instituciones educativas. Profesor, una consultita. Es interesante su punto de vista. Mire, en esos centros que usted dice que están destruidos en La Lima, en Choloma, en Cortés, no se va a abrir, evidentemente. Mi pregunta es, para mantenernos enfocados en la presupuesto, del tema no que don Raúl ha planteado. Para levantar esas instituciones, no hay voluntad. Mi pregunta es, permítame, no me cambie la historia. Mi pregunta es, cambiando, le estoy si diciendo en un lugar geográfico, nosotros vivimos un segundito, permítame un segundito. Si en un lugar geográfico del país donde no hay registro de contagio o donde es muy bajo y está controlado, donde tenemos un centro educativo en buenas condiciones, donde el personal docente, administrativo y de servicio de ese lugar, de ese centro educativo está vacunado, donde está asegurada la bioseguridad para todo ese personal y donde se puede aplicar la estrategia de retorno seguro a clases, ¿usted estaría de acuerdo que se abra? Pero contésteme la pregunta. Eso lo vamos a hacer cuando el 100% del magisterio esté vacunado. No. Por ejemplo, en esa escuela que usted dice que esté de todas las medidas de bioseguridad, el docente que vive en San Pedro Sula tiene en esa plaza y de San Pedro Sula va a ir a importar el virus allá. El docente, no. El docente vive en la comunidad. El docente que vive allí en la comunidad. Conteste. Si no vive en la estaría comunidad. De acuerdo. Porque no estoy hablando, no sé, mire, para que ese centro educativo en esa aldea se pueda abrir, no necesita que el 100% de los docentes a nivel nacional estén vacunados. Necesita que los docentes de ese centro educativo estén vacunados, que el personal administrativo de servicio esté vacunado, que la bioseguridad, el gel, el alcohol
esté listo a mano y que el centro educativo esté en buenas condiciones. Eso es lo que necesita. No necesita que el resto del país esté en buenas condiciones. Hablo de ese centro educativo. ¿Usted estaría de acuerdo? Mientras el colegio médico, mientras la Organización Panamericana de la Salud no nos diga realmente que es evidente que nosotros podamos no tener peligro para contagio, entonces estaremos hablando. Entonces, qué bueno que me ha podido responder, porque eso es lo que estamos haciendo, mi estimado profesor y amigo. Eso es lo que estamos haciendo. Esas decisiones parten del análisis de los especialistas del SINAJER, los médicos especialistas y el resto de los equipos que hacen esa proyección y dicen, ahí se puede hacer el trabajo. Por eso le digo, este proceso no es a nivel nacional, son muy poquitos centros los que se van a abrir en zonas donde no existe riesgo, donde podamos proveer la bioseguridad, donde todo el personal esté con las 2 dosis de vacuna y que el centro educativo esté en buen estado. El resto de los centros educativos van a empezar y el resto ya está avanzando en un proceso de reconstrucción y mejoramiento de infraestructura, pero en esos no se va a abrir ahorita. Estamos creando condiciones. Solo cierro con esto, mire. La educación solo cierro con esto. Es universal, la Secretaría de Educación, mire, no me le dé vuelta a la historia. Estamos hablando del tema del retorno seguro a clases. Concentrémonos en el tema. Contésteme. ¿Está de acuerdo? Me contestó que sí. Qué bueno, alabo eso, porque eso es justamente lo que estamos haciendo. Mire, no le dije irnos que sí, con otros temas, movernos para la Organización Panamericana de la Salud, desviar la atención, médico, desviar la atención, bueno, ahí vamos. Desviar la atención del tema no trae ningún beneficio a la población. Aquí estamos hablando de la educación. Yo he respetado siempre su trabajo, el de Bueso, son muy buenos profesionales, correcto, los admiro y aprecio. Estamos hablando de educación, pero señor secretario de Educación, pero estamos hablando de la vida, de nuestros alumnos, de la vida de nuestros maestros y la vida de los padres de familia. Ahora dígame usted, en esas comunidades, se está satanizando que en la escuela es el único lugar donde se pueden contagiar, porque toda la gente anda en la calle, toda la gente anda en las pulperías, toda la gente anda en bares, toda la gente anda caminando por todos lados y no necesariamente no son docentes, no necesariamente no son niños. Todos andan en una movilidad social amplia y permanente, andan en un amplio riesgo de contagio. ¿Por qué satanizar el centro educativo como el único centro donde se puede contagiar la gente? Si han tenido todo este tiempo caminando libremente por todos lados, en el parque, en la pulpería, en el comedor y en muchas de estas comunidades ni tan siquiera usan bioseguridad. Y nosotros que estamos proveyendo todas estas condiciones en ese centro educativo, que me digan que no se puede, o sea, no satanicemos el centro educativo, por favor, como el único lugar donde se puede contagiar una persona. Avancemos por la educación, por favor. Esto es un proceso mínimo, son muy poquitos centros los que se van a abrir, muy pocos en lugares rurales, dispersos, donde no hay contagio, donde hay muy poco riesgo de contagio y donde estamos creando todas las condiciones para atender a nuestra población. Hagámoslo por la educación. Avancemos, por favor. Miren, con ustedes, con los colegios magisteriales, hemos trabajado de la mano por casi estos 3 años. Casi por 10 años ustedes no tuvieron la oportunidad de poder trabajar de la mano con una Secretaría de Educación y lo hemos hecho y hemos avanzado fuertemente. De hecho, Raúl, querido amigo, este mes de julio estamos cumpliendo con el acuerdo del incremento salarial a los docentes, así como también cumplimos el año pasado. Son avances importantes, producto de un trabajo conjunto que se ha hecho con los gremios. Y yo estoy seguro que podemos seguir avanzando en este sentido, pero siempre y cuando en estas discusiones nos enfoquemos exactamente en el tema que estamos hablando. Pero si tratamos de desviar la atención en un contexto mucho más amplio, la situación va a cambiar. Lo que yo planteo son procesos de reapertura en lugares lejanos del país, rurales, donde no hay registro de contagio. Hemos planteado claramente las condiciones
y la vacunación de docentes es un acto no negociable. Si en un centro educativo están todas las condiciones y si los docentes no están vacunados, no se abre. Tienen que estar vacunados en sus 2 dosis. Y yo aquí me quedo porque he tomado mucho tiempo, querido Raúl y amigos, y también ahí está Johnny. Voy a avanzar un poquito en el camino y luego, por si se pierde la señal, me conecto un ratito, pero también está Johnny de mi despacho. Un abrazo a todas. Solo un elemento, señor secretario de Educación. Si tanto nos interesa el proceso educativo, ¿por qué no vacunamos el 100% de los docentes en el departamento de Cortés y en Francisco Morazán? ¿Por qué los dejamos por último? ¿Por qué en Cortés no se están vacunando los docentes? Porque estamos vacunando los docentes en los departamentos donde existen esas comunidades rurales donde sí podemos abrir. Y la próxima semana empezamos en Cortés y en Francisco Morazán. Que aquí están muriendo muchos docentes de contagio. Entonces, estamos vacunando, ya vamos de 42,000, apenas en 4 semanas, 42,000 docentes. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque esta es una acción que la Secretaría de Educación logró considerar un grupo especial a los docentes, y solo docentes, independientemente de la edad o la comorbilidad. Yo le he pedido a Raúl y he mandado fotografías y evidencias de los procesos de vacunación. Claro que vamos para Cortés, claro que vamos para Francisco Morazán, pero empezamos en los departamentos donde identificamos esas comunidades que perfectamente bien puede abrirse las clases. Por eso los vacunamos y a todos. Podemos, a los 7,000 docentes de X departamento los vacunamos independiente que solamente trabajemos con 10 en una comunidad. ¿Y por qué no donde se sostiene la economía del país, que es en el departamento de Cortés? Ministro, si me responde esto, a causa de la letalidad en el país, en aquellos departamentos que actualmente el que ocupa el primer lugar es el departamento de Copán, seguido por Lempira, Olancho y Santa Bárbara, donde están estas comunidades, necesitamos, ministro, construir un proyecto que vaya encaminado a garantizar la protección de nuestros alumnos y nuestros docentes. Y yo le voy a decir algo y le voy a pedir en este momento, ministro, no hagamos comparaciones de bares con centros educativos. Eso no se puede comparar. La realidad de los centros educativos es distinta a que usted me pueda hablar de centros comerciales, de pulperías y de los mismos bares. Eso no se puede comparar con educación. Yo le voy a pedir que ya no usemos eso como tema de comparación. Profesor, permítame, profesor. Mire, profesor, permítame. Usted está equivocado. El ministro tiene razón. Los maestros andan en la calle. Andan en centros. No, yo no estoy diciendo que no anden en la calle. Déjeme hablar. Los maestros, como todos, andamos en la calle. Los maestros van a la pulpería. Hay maestros que van a echarse las cervezas también. O sea, aquí no le está diciendo nada que no es cierto el ministro. A mí me gusta ser justo. Todos los maestros, o no sale usted de su casa. Nunca sale de la casa. Siempre con las medidas de bioseguridad. No, pero sale o no sale. Es que no me salga diciendo de que el hombre le está diciendo mentiras. No, permítame, déjeme hablar. Déjeme hablar. El hombre le está diciendo la verdad. ¿Quién no sale de su casa? Si ya todo el mundo anda en la calle. Y yo estoy de acuerdo que todos los maestros deben ser vacunados, pero el ejemplo que puso el ministro es cierto. Todo el mundo va a la calle. Va a vacunarse. Va a los centros comerciales. Va al mercado la gente. Va a la pulpería. O sea, ese ejemplo que le puso el ministro, yo estoy de acuerdo. Bien, vamos a este otro segmento. Voy a iniciar con el doctor Mario Alas. Doctor, su comentario luego de escuchar a los distinguidos maestros José Bueso, que es el vicepresidente del PRIGMA, y Jimmy Sorto, dirigente magisterial allá en San Pedro Sula, al ministro de Educación, y en un momento vamos con don Johnny Varela. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por la oportunidad a participar en representación del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, alma mater de la gran mayoría de los docentes del país. La Universidad Pedagógica, a través del observatorio, ha venido proponiendo desde febrero del presente año el retorno a la semipresencialidad. El Observatorio de la Educación trabajó con el Observatorio del COVID de UNITEC
para construir una plataforma que dé precisamente los datos, el tipo de datos que se están utilizando. Es decir, identificar comunidades con bajas tasas de infección, identificar comunidades donde las escuelas ya están operando, porque creo que se está obviando algo muy importante. Conversando ayer con José Luis Cabrera, director de Currículum y Evaluación de la Secretaría de Educación, me daba un dato: cerca del 35 al 40% de las escuelas rurales ya están operando en semipresencialidad, ya lo están haciendo. ¿Por qué lo están haciendo? Porque padres de familia y docentes se pusieron de acuerdo que no quieren seguir perdiendo el tiempo con la supuesta virtualidad que no existe en esas comunidades. Entonces, realmente, como postura del observatorio de la UPN se ha venido impulsando, pero yo creo que para que este diálogo, este análisis no quede en un diálogo de sordos, debemos de partir de los puntos de consenso a través de las participaciones de los colegas de Coprum, de Prigma, de Jimmy Sorto y de Josué Bueso. Me parece muy bien algunos puntos en los cuales consensuamos. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que la educación es el motor de desarrollo de los países en el mundo, que los países que han logrado avanzar ha sido a través de la educación. Estamos de acuerdo en que el sistema educativo hondureño ha tenido más de una década de abandono, en el cual la infraestructura se ha deteriorado más, etcétera, etcétera. Los salarios de los docentes han estado congelados, el prestigio de la profesión docente se ha deteriorado mucho. Estamos de acuerdo en que ya había una crisis en el sistema educativo antes de la pandemia. Tercero, todos estamos de acuerdo en que el sistema educativo hondureño no ha estado operando bien durante año y medio. Que la tal virtualidad, como nunca se dieron las condiciones, no ha funcionado. Realmente tenemos un dato Intibucá, una evaluación controlada, en la cual aparece que los estudiantes, por ejemplo en matemáticas, en básica, perdieron más del 40% de aprendizaje respecto a lo que tenían el año anterior. Es decir, las pérdidas en aprendizaje son, pero muy acentuadas, muy marcadas. El sistema educativo está operando mal y yo creo que en eso también tenemos consenso. Y el último punto en el que creo que tanto los colegas de los colegios magisteriales, que al final son nuestros dirigentes, yo soy un afiliado del COPEN, y son nuestros representantes, y yo creo que ellos también coinciden en que el sistema educativo se requiere abrir. En esto no he escuchado que no estén de acuerdo en que se requiere abrir, y es que realmente es razonable. Revisando la página de la UNESCO anoche tipo 9 de la noche, porque eso se actualiza todos los días, la UNESCO le da seguimiento a 210 sistemas educativos en todo el mundo. ¿Cuántos sistemas educativos reporta para el día de ayer a las 9 de la noche que todavía permanecen cerrados de 210? 8. ¿Qué porcentaje de estudiantes del mundo de básica y media tienen sus centros educativos cerrados? El 2%. Hay un 98% de estudiantes del mundo de básica y media que están asistiendo en semipresencialidad o en presencialidad. Podríamos pensar, somos tan especiales los hondureños que tenemos que estar en ese 2% con todo el sistema educativo cerrado, cuando bien sabemos que no hay condiciones de internet. Entonces yo creo que hay consenso en que hay que reabrir. Lo que hay que buscar son los puntos en los cuales marcamos los criterios para hacer la apertura. Creo que 100% de coincidencia, todos los docentes tienen que tener las 2 vacunas para que se le pueda pedir que vaya al centro. Estamos de acuerdo en que se deben de dar las condiciones sanitarias porque, ojo, ese 35-40% de los centros educativos que ya vienen operando han asumido los padres de familia y los docentes todos los gastos de mascarillas, alcohol, gel, limpieza, fumigación de las escuelas. Eso no es correcto, por supuesto, debería ser la Secretaría de Educación, pero han venido operando bajo esas condiciones. Entonces, yo más bien invito a un diálogo constructivo, ya que todos estamos de acuerdo en que es necesario reabrir las escuelas, construyamos el consenso sobre los requisitos para ir abriéndolo gradualmente en forma ordenada. No puede ser que el 98% de los estudiantes del mundo de básica y media estén en las aulas y solo nosotros tengamos la razón de tener cerrados los centros.
No suena lógico, ¿no? Igual, sobre esos argumentos de que los niños se convierten en vectores, podemos hablar, pero si uno revisa la literatura internacional, todos los estudios hechos en Europa, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, todos los estudios muestran que la apertura de los centros no está asociada a picos de pandemia. Tenemos picos de pandemia por otras razones, ¿cierto? Recuerdo que cuando en febrero UPN y Unitec presentaron la plataforma, se dijo, no, viene Semana Santa, va a haber un boom de infectados, no podemos abrir el sistema. Luego de abril, mayo, viene el Día de la Madre, todo el mundo se mueve a visitar a sus madrecitas, otro boom. Bueno, se nos va a pasar el año esperando los boom, estamos otra vez en un boom de pandemia y el sistema educativo sigue cerrado y, repito, el 2% de la población educativa del mundo tiene sus sistemas educativos cerrados. Ahí estamos nosotros. Entonces, si estamos de acuerdo en que el sistema educativo debe reabrirse, debe proceder a una reapertura, busquemos los puntos de consenso, busquemos cuáles son los criterios para proteger a los docentes, para proteger a la comunidad, pero construyamos ese consenso. De lo contrario, lo que estamos construyendo es una catástrofe educativa. Si estamos esperando que el COVID desaparezca de la faz del mundo, recuerden que ya organismos internacionales dijeron que en nuestros países vamos a estar el otro año todavía en esto. Sí. Cierto. Bueno, buenos días a todos. Saludos a la distancia. Interesante el tema. Es bien amplio hablar del sistema educativo, pero el tema del foro, como lo dice el título, retorno a clases semipresenciales para poder informar a la ciudadanía, a los padres de familia, a los estudiantes, a los jóvenes, ¿en qué consiste y de qué trata? Yo recuerdo cuando se dio el primer caso de COVID-19 en Honduras, se atemorizó toda la ciudadanía hondureña. Luego empezaron a expandirse los casos, incluso los vecinos abogaban porque se saliera de la colonia la persona infectada de COVID, porque había un temor hacia la vulnerabilidad de la salud de cada uno de nosotros. Luego, cuando empezó el proceso de vacunación, eran extensas filas de vehículos para poder acudir y poder inocularse o poder vacunarse. Es esa necesidad de salvaguardar nuestras vidas en el tema de salud. Cuando nosotros nos sentimos enfermos, vamos al médico para que nos pueda hacer todo un diagnóstico. Pues ese mismo nivel de conciencia deberíamos tener con el tema educativo. Nosotros debemos de saber que un niño que no está yendo a la escuela, principalmente en sus niveles de prebásica, primero, segundo y tercer grado, que es básico para poder desarrollar todo su proceso cognitivo, todo su proceso de socialización, todo su proceso de creatividad, su proceso de autonomía, que es la base fundamental para poder continuar con sus trayectorias educativas. Y está demostrado científicamente que los niños que no son atendidos en estos niveles, pues son los desertores que tienen los sistemas educativos. Nosotros sabemos el impacto que tiene el COVID-19 al hacer la irrupción de los aprendizajes cuando se tomó la decisión de que los centros educativos se interrumpieran. Hay países que han realizado estudios y prevén un retroceso en el desempeño académico de sus estudiantes muy fuerte. Incluso algunos han denominado a esta generación como la generación perdida. Entonces, si nosotros tuviéramos ese grado de conciencia, como se está exigiendo el tema de la vacuna, lo tuviéramos con el impacto de esa irrupción de los estudiantes en los centros educativos, tuviéramos la conciencia como país cuál es el impacto que tiene en estos 2 años el no estar en los centros educativos. Como la formación y las competencias no son tangibles de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso en años, deberíamos de ver el tipo de país que nos espera a futuro si nosotros no hacemos de manera acelerada y paulatinamente y escalonadamente este retorno a clases semipresenciales. En ese sentido, para mí es muy preocupante que podamos tener algunos posicionamientos y algunas actitudes para poder estar negando
este proceso de aprendizaje a los estudiantes. Por otro lado, el ministro de Educación dejó muy en claro cuáles son las condiciones y las habilitantes para atender al tema de semipresencialidad, pero quiero concentrarme en lo siguiente. Hay cuestionamientos siempre que la Secretaría de Educación no está preparada, que no tiene protocolos de bioseguridad, que no tiene una estrategia. En el 2020 se diseñó la estrategia de retorno seguro a clases. Esta estrategia fue diseñada con colaboración de la cooperación y especialistas técnicos de la Secretaría de Educación. ¿Para quién iba dirigida esta estrategia? Iba dirigida para la comunidad educativa, para que pudiera identificar funciones y roles para cuando se diera este momento de retorno seguro a clases. También tiene todo un protocolo para la cooperación, para colegios magisteriales, para la sociedad civil y para todos los actores que participan en el sistema educativo que permitan poder escalonar en una estrategia unidireccional y que podamos hacer ese retorno lo más pronto posible. Me llama mucho la atención porque siempre en los foros se cuestiona que la Secretaría de Educación no tiene una estrategia. Y desde el 2020 se ha diseñado y se socializó a nivel de las direcciones departamentales, que es la parte descentralizada de la Secretaría de Educación, para que ellos capacitaran a los directores municipales y distritales y que estos a la vez pudieran capacitar a los directores de centros educativos y a los docentes. No es posible, pasando 2 años, casi año y medio de la pandemia, que los centros educativos no cuenten con el protocolo de bioseguridad cuando vayamos a retornar a clases presenciales. Eso es imperativo que todos lo deben de tener. Es imperativo que todos los actores del sistema educativo conozcan la estrategia de retorno seguro a clases. Yo creo, platicando con el señor ministro, él propuso que nos íbamos a acercar para hacer ciertas precisiones y valoraciones. Incluso él ha solicitado todos los protocolos de bioseguridad a los centros educativos, independientemente de los 154 municipios donde nosotros estemos, porque hay que estar preparados. Si no, vamos a estar siempre en este debate y en este diálogo que no podemos, que no hay condiciones, pero hay que estar preparados. Por lo tanto, ese es un próximo trabajo que se va a estar haciendo para ver qué centros educativos todavía no conocen la estrategia de retorno seguro a clase, y yo invito a los compañeros que están participando en este foro que podamos establecer un debate en función a esa estrategia, que han sido invitados para que puedan hacer sus aportaciones y que podamos construir y pasar más allá de un cuestionamiento de que no existe una estrategia clara donde sí está establecido. Y esta estrategia tiene 3 grandes fases o etapas para que la conozcamos. Es decir, cuando retornemos a la semipresencialidad, cada centro educativo va a tener que desarrollar las siguientes etapas. La fase de planificación, que consiste en la instauración de 3 grandes comités. Un comité de bioseguridad y de gestión del riesgo, que no solo va a estar integrado por directores y docentes, aquí va a estar integrado por especialistas en salud, por especialistas del SINAGER y por todos aquellos actores que trabajan el tema de salud a nivel local. Va a haber un comité psicosocial, porque no sabemos el impacto que ha tenido esta irrupción del aprendizaje en el desapego tanto de los docentes como de los estudiantes y de los padres de familia. Hay que hacer un abordaje psicosocial porque inconscientemente nosotros no sabemos cuál ha sido el impacto que nosotros hemos tenido. Y va a haber un comité pedagógico que va a permitir poder hacer esos ajustes y esas evaluaciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje adaptados y ajustados a la realidad que tiene cada uno de los estudiantes. En ese sentido, también hay 3 ejes de actuación, es decir, un eje de bioseguridad, un eje pedagógico y un eje psicoemocional. Entonces, ya están establecidas las etapas. La fase de planificación lleva 4 semanas, la fase de transición lleva 4 semanas y la fase de estabilización lleva entre 3 semanas o de acuerdo a la realidad que tiene cada centro educativo. Entonces, nosotros, cuando mencionamos que vamos a iniciar el 16 de agosto y el 26 de agosto, no es que van a ir repentinamente los estudiantes a los centros educativos, no, van a ir docentes, va a ir padres de familia, va a ir las autoridades y toda la comunidad local para analizar, identificar los riesgos que hay dentro del centro educativo y la comunidad para poder diseñar ese protocolo de bioseguridad, organizar todos los comités y poder hacer todo un plan pedagógico que permita esa transición de una educación a distancia a una educación semipresencial.
Sí, voy a ir con los profesores, con el vicepresidente del PRIGMA, don José Bueso, y el maestro Jimmy Sorto hasta San Pedro Sula, y luego vamos a escuchar al ministro. Lo que yo he escuchado hoy aquí de ambos maestros es que ellos no están de acuerdo con este retorno a clases semipresenciales. Eso es lo que yo he escuchado. Y profesor José Bueso, ¿se mantiene eso de que ustedes no están de acuerdo con el retorno a clases semipresenciales? Raúl, en estos momentos nosotros consideramos que no es oportuno regresar a clases semipresenciales por las condiciones en las que se encuentra el país. Queremos dejar claro que como docentes sabemos de la gran necesidad que existe de poder retornar a las aulas de clase, pero necesitamos que se nos garanticen todas las medidas necesarias. Solo imagínense aquellos docentes que trabajan en las comunidades, pero un docente que viaja a esa comunidad, porque existen casos, y el ministro lo sabe, existen casos de docentes que trabajan en otros, viven en otros sectores y se trasladan a esas comunidades. ¿Qué pasaría cuando ese docente llevase el virus a ese centro educativo? O sea, ¿qué va a pasar? Nosotros lo que necesitamos es que esas medidas, ese protocolo que parece ser que ya tiene establecido la Secretaría de Educación, sea claro y sea transmitido para todos los docentes a nivel nacional. Ya lo decía mi compañero Jimmy, en cuanto a la dotación del material de bioseguridad, nosotros queremos que se nos garantice que la cantidad necesaria va a llegar a esos centros educativos, no que solo van a dar un primer lote y después el docente, el padre de familia y el mismo estudiante va a tener que adquirir estos materiales, porque es obligación del Estado que pueda garantizarlo, que pueda dotarlo en su momento. Y por eso nosotros estamos solicitando que esas medidas sean claras. Nosotros como dirigencia magisterial hicimos una propuesta el año pasado y se le hicimos llegar al señor ministro como Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras. Hicimos una propuesta encaminada al retorno seguro a clases. Nosotros no sabemos por qué eso pasó desapercibido, no se tomó a consideración. Y en estos momentos nosotros estamos dispuestos a sentarnos con las autoridades educativas, con usted, señor ministro, a crear un proyecto que garantice la salud, ¿verdad?, la estabilidad de nuestros docentes, padres de familia y estudiantes, pero en un momento oportuno, no en estos momentos, ministro, porque creemos que actualmente el pico de la pandemia está en un punto bastante álgido y no podemos retornar a clases. Imagínense, hay compañeros docentes que tienen la edad de 58 a 62 años, que todavía están en el sistema educativo, que tienen enfermedades preexistentes. ¿Qué va a pasar? Ellos están más inmersos a ser contagiados del COVID-19. Como lo decía el doctor Mario Alas, que coincido en gran parte de lo que él hizo en su intervención. Sabemos de la situación. Creemos que es necesario volver a clases, pero no en estos momentos. Tiene que ser ya a partir del próximo año que tengamos inoculada a la mayor cantidad de nuestra población, porque en estos momentos solo hay el 33.4% de vacunas para la población en general y apenas el 2% tiene ya dosis de vacuna. Es importante que podamos llegar a ese punto donde toda nuestra población esté vacunada para poder mitigar el impacto de contagios de la COVID-19, porque sabemos que esto no va a evitar que nos podamos infectar nuevamente o infectar por primera vez de COVID-19, pero es necesario que se tomen las medidas adecuadas y estamos a tiempo de evitar eso. En este poco tiempo que resta, podemos hacer un trabajo importante, pero es importante reconsiderar lo que ya se está haciendo. Necesitamos agilizar los procesos de vacunación para que podamos tener la garantía de que en un momento oportuno vamos a poder regresar a clases, porque la necesidad existe. Hay muchos docentes, padres de familia, que no cuentan con los recursos económicos, los recursos tecnológicos, porque no ha habido en ese momento una particularidad por parte de la Secretaría de Educación de poder dotar, ¿verdad?, a todos los docentes, padres de familia y estudiantes de los recursos tecnológicos, de la conectividad. Por eso, en algún futuro, no muy lejano, y que sea para el próximo año 2022, podamos retornar a clases, Raúl, porque sabemos que la educación es el engranaje principal para que un país pueda avanzar, pero debemos proteger la integridad física, debemos proteger la salud de nuestra población en general, porque cuando estos casos vayan en aumento en estas comunidades, ¿qué va a pasar? ¿A dónde van a recurrir? Imagínense
que se reaperturen los centros educativos y un niño sale infectado de COVID-19, ¿a quién va a recaer la responsabilidad? ¿Al docente? No puede recaer en el docente. Entonces, en este sentido, la Secretaría de Educación debe ya tener diseñado un plan en donde, si ocurren estos casos, que se le pueda garantizar que van a tener ese apoyo de salud con todo lo necesario para aquellos docentes, padres de familia y alumnos que Dios quiera no se vayan a contagiar de la COVID-19, pero que tenemos que evaluar todos los escenarios que se puedan suscitar en eso. Entonces nosotros desde la dirigencia del PRIGMA estamos dispuestos a sentarnos para crear un proyecto que pueda garantizar lo que es la protección de nuestros alumnos, de nuestros padres de familia y de nuestros compañeros docentes. El profesor Bueso, vicepresidente del PRIGMA, dice que hasta el otro año. Clases hasta el otro año. El profesor Jimmy Sorto, por favor. San Pedro Sula. Sí, gracias. Miren, este momento lo debemos de aprovechar si es que el señor secretario de Educación, al gobierno, le interesa verdaderamente la educación de nuestro pueblo, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Debemos de sentarnos, como decía el compañero, a construir un proyecto. Pero ese proyecto debe pasar primero por presupuesto. Una semipresencialidad debe ir acompañada de el auxilio tecnológico, porque si 3 días vamos a estar presencial en un proceso educativo, a la par de los otros 3 días debe de haber un proceso virtual de calidad, con acceso a internet, a estudiantes y a docentes. De esta forma, nosotros estaremos realmente caminando en un proceso de educación que pueda contribuir al desarrollo de nuestra patria. Porque es cierto, hay países que están en semipresencialidad educativa, pero no lo hacen porque se le ocurrió a alguien. Lo hacen con toda una planificación y lo hacen con presupuesto, lo hacen con un auxilio integral, no como acá que nos quieren ir a hacer una semipresencialidad y con las mismas instituciones deterioradas como están en este momento. Yo creo que este tiempo, en este momento, debe servir para que el gobierno se siente con la dirigencia magisterial, con padres de familia, con los mismos alumnos, a construir un proyecto que venga a sacar realmente del atraso, o que venga este atraso de más de 10 años que tiene nuestro sistema educativo, a sacarlo adelante. Pero eso se hace realmente con voluntad política, no con un show mediático como ahorita se quiere dar y obligarnos a nosotros a ir a suicidarnos, o a obligar al padre de familia a que lleve a su alumno realmente a una suerte insegura. Nosotros no queremos eso. Nosotros debemos de ser responsables, y yo creo que la Secretaría de Educación debe ser responsable. Por ejemplo, ¿a qué le tienen miedo los diputados ahorita y no van a una sesión presencial a tratar los problemas nacionales? ¿Por qué? Y porque si al magisterio lo quieren llevar a un suicidio. No, nosotros debemos de ser claros, como decía el compañero de la universidad. Es necesario, es urgente que haya presencialidad o semipresencialidad en nuestro sistema educativo, pero con todas las condiciones. Y vamos a partir de que el 100% del Magisterio Nacional esté inoculado con sus 2 dosis de vacuna. Y vamos a partir de que haya presupuesto sustancial para materiales de bioseguridad. Y vamos a partir de que haya presupuesto sustancial para la reconstrucción, para el mantenimiento permanente de nuestras instituciones educativas, que haya presupuesto para la contratación de personal de auxiliar de servicio. Por ejemplo, la mayoría de nuestras instituciones educativas, además de carecer de alcantarillado sanitario, agua potable, lavados para que los niños hagan su uso de sus hábitos de aseo e higiene, no tenemos la mayoría de las escuelas vigilantes, así como no tenemos aseadoras que contribuyan al aseo en nuestras instituciones educativas,
ese aseo que va a ser vital para que pues nuestros niños no vayan a contagiarse de esta terrible pandemia. Yo creo, señor secretario de Educación, que la voluntad, nosotros ya quisiéramos estar en nuestras instituciones educativas, pero partimos de todos esos elementos que he enumerado y que si hay voluntad política debemos de sentarnos a construirlo, porque de la educación de calidad, de un proceso educativo realmente nuevo, depende el desarrollo de nuestra patria. Si no, seguiremos hundiéndonos en la miseria y en la pobreza como en este momento, porque nuestra juventud y nuestra niñez, ese capital valioso de una sociedad, no tiene oportunidades en este momento, ni educación, ni de empleomanía, por eso tienen que emigrar. Por otro lado también, esa juventud necesita que realmente se capacite para estar capaz para ir al mercado laboral a contribuir con el desarrollo de Honduras. Bien, sobre lo que dice el profesor Jimmy Sorto, antes de pasarle al ministro, me falta una pausa, Eddie. Voy a hacer la pausa. Lo que el profesor dice, yo respeto los criterios de cada quien y por eso esto es un foro. Lo que dice el profesor Jimmy Sorto, profesor, eso plantéeselo al siguiente gobierno. Porque solo que el ministro Bueso gane el Partido Nacional y decidan dejarlo, eso que usted está planteando es irreal. Porque reunir de emergencia permítame. Mire, está 3 meses de las elecciones generales, profesor. ¿Quién cree que va a estar pensando en eso que usted dijo? Está bonito, pero no se puede. Y el ministro Bueso, con muchísima suerte, que ganar el Partido Nacional, tal vez lo dejan de ministro, que no la tiene fácil tampoco. O sea, eso que usted plantea es para el siguiente gobierno, no es para este. Vamos al cierre del foro. Ministro Arnaldo Bueso, sus conclusiones finales, sus recomendaciones y gracias por su participación esta mañana, ministro. Muchísimas gracias, Raúl, y gracias a los panelistas, mi aprecio y cariño a todos y al pueblo hondureño. Yo cierro con esto, Raúl. Primero, han hablado de diálogo y de espacios. Nosotros estamos construyendo el Gran Foro Nacional por la Educación, que lo desarrollaremos en las próximas semanas y que hemos venido construyendo en preforos con múltiples actores, diversos actores, empresa privada, universidades, el resto de los vinculados a la educación, y la intención es poder presentar toda una estrategia que nos permita abordar de forma integral la educación en los próximos años. No obstante eso, desde inicios de año, esta Secretaría de Educación diseñó el Plan Trienio 2021-2023, que es toda la estrategia de abordaje de la educación de aquí al año 2023, considerando el contexto actual que tenemos y las estrategias que debemos de desarrollar para recuperar el tiempo perdido y para poder avanzar en un paso acelerado. Ese plan fue socializado y fue abierto y participativo con múltiples actores, con las universidades, con la empresa privada, con los cooperantes y con los gremios magisteriales. Aquí los representantes del PRIGMA saben que participaron y contribuyeron en la elaboración de este plan. Entonces, estrategias y planes participativos los tenemos. Con mucho gusto nos sentamos y conversamos, pero quiero aclarar, ya lo hemos hecho y está diseñado el plan trienio. Ahora bien, lastimosamente, en la participación de mis buenos amigos del PRIGMA, se buscó la dispersión de la información y no concentrarnos en lo que realmente era lo esencial. Y yo sigo manteniendo la pregunta. Con estas condiciones, en un centro educativo, en el área rural, donde no haya registro de contagio, donde tengamos a nuestros docentes del área rural que vivan en esa comunidad vacunados, al personal administrativo vacunado, que tengamos asegurada la bioseguridad,
que tengamos el centro educativo en condiciones para poder albergar a estas personas y que se aplique la estrategia de retorno seguro a clases. Y por último, en donde la comunidad educativa decida si quieren tener clases, ¿estarían de acuerdo? Esa es mi pregunta y vale la pena contestarla. Cuando hago la pregunta, lo que hacen es abrir a la generalidad y decir de que todo el país está mal, que tenemos las escuelas malas. No, remitámonos a ese contexto específico, porque de eso se trata la reapertura que planteamos. No estamos abriendo todo el país, estamos abriendo las zonas específicas donde se puede, y a mí me encantaría que el doctor Alas, porque él ha hecho un planteamiento muy bien estructurado, me diga también que está de acuerdo en ese contexto específico que planteo. Si se pudiese abrir el centro educativo con todas esas condiciones, porque esa es el proceso constructivo que hemos desarrollado para crear condiciones habilitantes para un retorno seguro a clase. Entonces, se remite a lugares muy específicos en el área rural de nuestro país, no es a nivel nacional. Y claro que estamos vacunando a nuestros docentes, ya llevamos 42,000 y vamos a llegar al 100% de nuestros docentes, que son 92,000, sumando los del sector privado también. Así que, Raúl, muchísimas gracias, de verdad, valiosísimo este foro, siempre dispuesto y abierto para poder participar, poder aclarar, pero sobre todo enfocarnos en el contexto real de la discusión y no pretender dispersar acciones, porque se diluye la esencia del trabajo. Por lo tanto, lo que el doctor Alas plantea es una cuestión precisa, orientada al contexto real que estamos trabajando, y eso es lo que realmente va a ayudar a construir y avanzar. Las puertas de la Secretaría están abiertas al PRIGMA y a todos los colegios magisteriales, como lo hice desde mi primer día de gestión. Y estamos listos para seguir avanzando y esperamos nos acompañen en este gran foro nacional por la educación de Honduras. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Gracias al ministro Arnaldo Bueso. Profesor Jimmy Sorto, en San Pedro Sula, adelante por favor. Bueno, aclarar que yo no soy PRIGMA, soy Colprosuma. Y la otra situación es que la educación no es élite, elitista, es gratuita y universal. Y no estamos tampoco en contra. Cuando la Organización Panamericana de la Salud y cuando el Colegio Médico de Honduras y cuando otra autoridad nos diga que pues nosotros no vamos a ser víctimas de esta pandemia, que no vamos a tener riesgo de contagiarnos, entonces vamos a regresar a nuestra educación presencial y semipresencial, que es urgente, pero se necesita un presupuesto. Gracias por este foro, importantísimo esta clase de temáticas. Ojalá que sigamos pues, construyendo patria, y la patria solo se construye si realmente nosotros como sociedad invertimos en educación, sí, y al final será la que nos saque del subdesarrollo y miseria en que lastimosamente nuestros malos gobiernos tienen a este pueblo sumido. Gracias, Raúl, gracias a todo el auditorio. Profesor, perdón que me obvié lo del Colprosuma. Colprosuma ha sido un colegio que ha estado permanentemente trabajando de la mano con la Secretaría de Educación, y un colegio extremadamente propositivo. Gracias. Perdón, profesor, porque obvié lo del Colprosuma. Un abrazo. Licenciado Ioni. Bueno, decirles que hemos venido trabajando desde el año pasado para este momento. Incluso personalmente la viceministra Gloria Mengíbar capacitó a los 298 directores municipales en temas de bioseguridad y en temas socioemocionales. Invitar al compañero Bueso a poder incorporarse a la comunidad educativa que va a estar trabajando el protocolo de bioseguridad derivado de la estrategia retorno seguro a clases, para que podamos desde el nivel local potenciar e identificar los riesgos y poder diseñar la gestión del riesgo. Seguimos avanzando también junto al SINAGER, que capacitó a los 18 directores departamentales y a todas las unidades locales del SINAGER en el manejo de la gestión del riesgo, y
con la Secretaría de Salud, quien semanalmente nos está proporcionando el índice de riesgo bajo, medio y alto, el cual nosotros analizamos e interpretamos, y es donde nosotros identificamos dónde vamos a hacer esta reapertura, e invitarles para que puedan seguir construyendo consenso con la Secretaría de Educación. Estamos de puertas abiertas para que podamos juntos reconstruir el tema educativo de este país y que podamos tener la mejor perspectiva para este reinicio semipresencial, pero también para estar muy preparados para el año 2022. Gracias. Gracias por su comparecencia esta mañana, licenciado Johnny Varela, que es asesor del Ministerio de Educación. Profesor José Bueso, adelante, por favor. Gracias, Raúl. Desde el PRIGMA, pues primero queremos felicitarlo a usted por brindar estos espacios en sus foros a la educación. Créame que es de los pocos medios que le dan atención a lo que es el sistema educativo. Sabemos de la situación que estamos enfrentando, pero nosotros queremos dejar bien en claro. Las comunidades donde se pretende hacer el retorno semipresencial debe ser garantizando la vacuna en sus 2 dosis para todos los docentes, para todos los padres de familia y la comunidad en general suficiente, y los aspectos de los centros educativos que se les pueda garantizar las medidas hidrosanitarias y también lo de la infraestructura. Recordemos que los centros educativos sirven para los procesos de elección, sirven de albergues, sirven también para temas de vacunación. Es importante que ya hoy en día le demos la importancia necesaria y que estos centros educativos a nivel nacional tengan la garantía. Estamos nosotros y estamos dispuestos a entrar a un diálogo donde se construya un proyecto donde haya garantización de las medidas de bioseguridad para todos nuestros docentes a nivel nacional. En eso estamos dispuestos a participar como PRIGMA, pero en estos momentos donde los altos índices de contagio están, no podemos retornar a clases. Hay que hacerlo a medida que podamos ir viendo la disminución de los casos y que ya el próximo año 2022, donde haya un nuevo gobierno que de verdad se interese por mejorar la educación de nuestro país, porque hay que volverlo a decir, es el engranaje principal para que un país pueda avanzar. Muchas gracias, Raúl, y a todos sus televidentes y compañeros panelistas en este día. Muchas gracias al profesor José Bueso, que es el vicepresidente del PRIGMA, por su participación esta mañana. Voy a cerrar con el doctor Mario Alas. Pues bueno, en primer lugar, igual reconocer que este tipo de eventos de diálogo, de discusión, son un fuerte apoyo para el sistema educativo nacional, para la construcción de un mejor país para toda la sociedad hondureña. Creo que podemos tener puntos de consenso interesantes. Al final todos coincidimos que el sistema educativo debe mejorarse, que debe reabrirse, y tanto los colegas de nuestros dirigentes de los colegios magisteriales como el señor ministro plantean ciertos requisitos. Me parece interesante, José Bueso nos decía, bueno, se requiere una estrategia global, y estamos completamente de acuerdo. Yo creo que eso hay que construirla, hay que consensuarla, basándose en lo que ya la Secretaría de Educación ha propuesto, que coincide con lo que el Observatorio de la UPN, Observatorio de UNITEC, habíamos propuesto en febrero del presente año, ¿sí? Entonces, más bien es de acelerar los pasos. También hablaba el colega Jimmy Sorto de Colprosuma, algo muy importante. Dice, bueno, este proceso de reapertura implica recursos. Esto implica, sí, libros, internet. Está bien, no se trata solo de decir vayan a las escuelas porque van a ser jornadas cortas, sin recreo, etcétera, etcétera. Se requiere entonces invertir. Yo creo que se puede construir un consenso y se debe construir un consenso, pero para finalizar solo quería citar un par de estudios internacionales, porque a veces tenemos mucho temor por lo que se rumora, por lo que se dice en las redes, pero si uno revisa estudios internacionales, digamos, aprobados por revistas científicas, en el Reino Unido se han hecho, Gales, Escocia, Inglaterra, se han hecho un par de estudios sobre los profesores muy interesantes. El primero es ver si, teniendo el sistema educativo abierto, el gremio docente inglés tenía más tasas de infección que otros gremios. Las diferencias no son estadísticamente significativas. Y el segundo estudio todavía es más interesante. Bajo la hipótesis de que los niños iban a llevar el virus a la casa,
se hizo un estudio comparativo, repito, de Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia, es una muestra grande. Se planteó comparar tasas de infección entre adultos con niños en casa y adultos sin niños en casa, entendiendo que los que tienen niños van a la escuela, porque las escuelas se han abierto. Igual, se cierran por periodos cortos cuando suben las tasas de infección, por zonas, se vuelven a abrir, etc. Es una situación que no es fija. Pues bien, este segundo estudio que estoy citando, encontró lo mismo. No hay diferencias estadísticamente significativas, ni de infección y menos de mortalidad, entre los adultos con niños en casa y los adultos sin niños en casa. Entonces, lo de que los niños van a ser vectores de infección, ya hay estudios internacionales, es cierto, son de países desarrollados, el contexto es diferente, pero bueno, es que no tenemos estudios de América Latina, no tenemos estudios de países subdesarrollados, así que tenemos que hacer referencia a lo que científicamente se viene investigando, demostrando en otros países. En este sentido, cierro mi participación como UPN, diciendo hay que construir ese consenso, no tengamos temor, reabramos el sistema. Es necesario por la niñez hondureña, es necesario reabrir el sistema educativo. Gracias al doctor Mario Alas por su participación. Gracias, don Johnny, gracias a mis otros 3 invitados. A ustedes los invito a un rápido resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país. Voy con Shirley Martínez. Un hombre quiso asesinar a su pareja en el norte del país. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Me acompaña el portavoz noroccidental del Ministerio Público, Elvis Guzmán, en relación a la captura de un individuo que se atrevió a lanzar ácido de batería a su pareja sentimental. Si nos amplía en relación a este detenido. Sí, el Ministerio Público que el día de hoy puso en marcha la operación Omega número 7, y en una operación que se estaba efectuando en la zona de Cofradía, conjuntamente con la Policía Preventiva y la Dirección Policial de Investigación, la DPI, para poder dar captura de individuos vinculados a diferentes hechos ilícitos, se tuvo conocimiento de una acción que ocurrió en la colonia Brisas de Occidente, donde un individuo roció supuestamente ácido de batería a su esposa, provocándole severas quemaduras. Se indica que este individuo, ya la mujer no quería compartir con él, se separaron. No obstante, este individuo, para poder nuevamente retenerla en su hogar, le hizo una llamada telefónica. La mujer le manifestó que dejara de molestarla, que le dejara en paz, que le dejara de llamarla, y empezó este individuo a lanzarle palabras soeces, a manifestarle situaciones fuera de tono, no conforme con la situación que le estaba manifestando. Cogió ácido para batería, se lo lanzó a su excompañera de hogar, lógicamente provocándole quemaduras en su cuerpo. La mujer fue llevada al hospital Manuel Rivas, donde fue atendida. Este individuo fue capturado y va a ser acusado por los delitos de lesiones y maltrato familiar. En esta operación Omega también han sido capturados otros individuos vinculados a abusos sexuales contra menores de edad. Bien, hemos escuchado al abogado Elvis Guzmán en relación a estas capturas en la zona norte del país. De momento retorno con ustedes al foro. Buenos días. Buenos días, voy a cerrar el foro. Lamentablemente hay otra protesta en el Hospital El Tórax, que es tan importante, siempre es importante, pero ahora mucho más por esto del coronavirus. Voy con Gisela Calix. Cerramos, que tengan un buen viernes. Gisela. Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Me acompaña el doctor Alex Vázquez y nos explica cuál es el motivo de esta jornada de protesta. Muy buenos días. Buenos días, así como usted lo comenta, y para toda la audiencia de Canal 11, estamos en una jornada de protesta sin interrupción de labores. Todo el personal de primera línea que conformamos el Instituto Cardiopulmonar, tenemos pues una petición seria a todas las autoridades del Ministerio de Salud, en la cual exigimos pues una asignación justa de las plazas que se nos prometieron a través de la ley por el decreto emitido el año pasado, porque se estaban pues asignando de una manera pues
irregular, no equitativa, asignando un número insuficiente de plazas para el Distrito Central, siendo solo la región metropolitana y los triajes beneficiados, cuando nosotros hemos estado en el frente y atendiendo todos los pacientes positivos y sospechosos de COVID-19 desde marzo del 2020, que fue pues, el hecho histórico que ha cambiado la vida de nuestros compatriotas, ya que muchos han perdido la vida y nos parece injusto y de alguna manera pues hasta desleal del Ministerio de Salud solo prometernos contratos y no asignarnos una plaza de manera progresiva. No estamos enojados con nadie por obtener una plaza, simplemente pedimos que sea equitativo para todos los que estamos en primera línea ofreciendo nuestro trabajo y nuestra vida para cada uno de los compatriotas hondureños que atendemos en el instituto. Desde el año pasado ustedes tenían promesa de parte de las autoridades de la Secretaría de Salud que les iban a resolver esta situación. Así es, por eso estamos haciendo esta interrogante, cómo se obtuvo este proceso de selección, cómo se decidió a qué tipo de compañeros o compañeras se les iba a asignar la plaza, ya que se habían puesto varios puntos en la mesa a través del decreto, la antigüedad, de estar en primera línea, ser de los hospitales y de las regiones en donde sí se habían atendido pacientes de COVID-19 desde marzo y no se están respetando estos puntos. ¿Continuarán ustedes con estas jornadas de protesta si no se les cumple? Como ven, son jornadas de protesta pacífica, pero sí continuaremos pues dando nuestra voz a través de ustedes, sus medios de comunicación y de la población misma que nos respalda, porque necesitamos un proceso justo, no estamos en ningún momento exigiendo nada que no esté dentro del marco de la ley y nada que nosotros también no hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Bien, muchas gracias. Escuchaban al doctor Alex Vázquez, quien se refería a esta jornada de protesta que se ha realizado esta mañana en las afueras del Instituto Cardiopulmonar El Tórax. Con este contacto informativo, yo vuelvo con usted al estudio principal de la entrevista. Buenos días.